Vamos para adentrarnos en un caso que ha cautivado y a la vez inquietado a la gente durante más de un siglo ya. Un caso donde los hechos se mezclan con la sombra del prejuicio, donde la sed de justicia se vio empañada por el miedo y la intolerancia. Un caso que nos traslada al Atlanta de 1913, al corazón del sur de Estados Unidos. Y un misterio que sigue resonando en nuestros días. Hablamos, por supuesto, del asesinato de Mary Fagan. Una historia que, sí, a pesar del tiempo transcurrido, sigue despertando preguntas, sigue alimentando debates y recordándonos lo frágil que puede ser la justicia, especialmente cuando se enfrenta a la marea del odio, ¿no? Y a la discriminación. Efectivamente. La miniserie El asesinato de Mary Fagan, nos ofrece una visión, dramatizada de este suceso. Pero nosotros hoy queremos ir más allá de la pantalla. Queremos ir a los documentos, a las pruebas, a los testimonios. Intentar comprender la complejidad de este caso y sus repercusiones. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Adentrémonos en los oscuros recovecos de este caso que conmocionó a la sociedad estadounidense y que aún hoy sigue siendo objeto de estudio e interés. Empecemos por el principio. Mary Fagan, una joven de tan solo 14 años, fue encontrada sin vida en la fábrica de lápices donde trabajaba en Atlanta. La brutalidad del crimen, conmocionó a la ciudad. Y la presión pública para encontrar al culpable era inmensa. Pero ¿quién era Mary Fagan? Más allá de la víctima, ¿qué sabemos de su vida? Pues Mary era una joven trabajadora de clase humilde, que con tan solo 14 años ya contribuía al sustento de su familia trabajando en esa fábrica. Su vida, como la de tantas otras jóvenes de su época y condición, era una lucha diaria por la supervivencia. Imagino el impacto que tuvo su muerte en la comunidad, en su familia, una vida truncada de forma tan violenta. ¿Y qué hay de la investigación? ¿Cómo se desarrollaron los acontecimientos tras el hallazgo del cuerpo? La policía de Atlanta se volcó en el caso, la presión era enorme y rápidamente las miradas se posaron sobre Leo Frank, el gerente de la fábrica. Un hombre judío en una época en la que, no lo olvidemos, el antisemitismo estaba profundamente arraigado en la sociedad, especialmente en el sur de Estados Unidos. Un hombre judío al frente de una fábrica en la que trabajaban principalmente personas de origen humilde, ¿no? Sureño. ¿Crees que esto pudo influir en la percepción del caso desde el principio? Sin duda la religión de Frank jugó un papel crucial en la construcción de la narrativa del caso. El juicio, como podrás imaginar, estuvo lejos de ser imparcial. Se presentaron pruebas cuestionables, se presionó a los testigos. Y la prensa, influenciada por el clima de la época, contribuyó a crear una imagen de Frank como un ser frío y calculador. Hablas de pruebas cuestionables. ¿Puedes darnos algún ejemplo concreto? Por supuesto. Uno de los elementos más controvertidos del juicio fueron las notas que se encontraron cerca del cuerpo de Mary Fagan. La acusación sostenía que habían sido escritas por la propia Mary y que implicaban a Frank en el crimen. Esas notas, ¿hay alguna evidencia de que realmente fueron escritas por Mary? Ahí reside la controversia. Expertos en caligrafía posteriores al juicio cuestionaron la autoría de Mary Fagan y apuntaron a la posibilidad de que las notas fueran falsificadas. Además, nunca se pudo establecer una conexión clara entre Frank y las notas. No se encontraron huellas dactilares suyas en ellas, y la tinta utilizada no coincidía con la que habitualmente usaba Frank en la fábrica. Unas notas de dudosa procedencia. Un clima de antisemitismo. ¿Qué más se usó para incriminar a Frank? El testimonio de Jim Conley, un barrendero que trabajaba en la fábrica, fue clave para la acusación. Conley en su declaración afirmó haber visto a Frank con Mary Fagan el día del crimen, incluso haber ayudado a Frank a deshacerse del cuerpo. Un testimonio que de ser cierto sería demoledor. ¿Pero qué sabemos de este Jim Conley? Era un testigo fiable. Esa es la cuestión. Conley era un hombre negro en una época en la que la discriminación racial era la norma. Su palabra contra la de un hombre blanco, y más aún si era judío, tenía un peso enorme a los ojos de la sociedad de la época. Además, su testimonio estuvo plagado de contradicciones e inconsistencias. Cambió su versión de los hechos en varias ocasiones. Y algunos detalles de su relato no coincidían con las evidencias físicas encontradas en la escena del crimen. Entonces tenemos un juicio cargado de prejuicios, unas pruebas dudosas, un testigo con un relato poco consistente. ¿Cómo llegó el jurado a declarar culpable a Leo Frank?
La presión social era enorme. La imagen de Frank, construida a base de estereotipos y miedos, le condenó antes de que el juicio comenzara. El miedo al otro, al diferente, al que no encaja en el molde de la sociedad. Ese miedo puede ser un arma muy, muy poderosa. Y en este caso, parece que ese miedo se cebó con Leo Frank. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió después de la condena? Se hizo justicia. Lo que ocurrió después de la condena de Frank es quizás uno de los capítulos más oscuros de esta historia, a pesar de las irregularidades del juicio y de la falta de pruebas concluyentes. Frank fue sentenciado a muerte. Una sentencia que a la luz de lo que hemos visto resulta escalofriante. ¿Hubo algún intento de apelar la sentencia? De buscar justicia para Frank. Sí, por supuesto. La defensa de Frank apeló la sentencia en varias ocasiones. Aquí es donde entra en juego un personaje clave en esta historia, John Slayton, el gobernador de Georgia. ¿Qué papel jugó el gobernador Slayton en el caso? Fue él quien conmutó la pena de Frank. Exacto. Slayton, a pesar de la enorme presión pública y el riesgo para su propia carrera política, decidió llevar a cabo su propia investigación del caso. Tras revisar las pruebas, los testimonios, llegó a la conclusión de que existían serias dudas sobre la culpabilidad de Frank. Un acto de valentía por parte de Slayton. Desafiar a la opinión pública de esa manera. Sin duda. Slayton conmutó la pena de muerte de Frank por cadena perpetua. Una decisión que provocó la furia de una parte de la sociedad, que veía en Frank la encarnación de todos sus miedos y prejuicios. Una decisión valiente, pero que no fue suficiente. Para proteger a Frank de la ira del populacho. ¿Verdad? Claro, desgraciadamente no. La historia de Leo Frank no termina con la conmutación de su pena. Lo que sucedió después es quizá el capítulo más terrible de esta historia. La decisión de Slayton, aunque valiente y justa, desató la furia de una parte de la sociedad, que cegada por el odio y el prejuicio, no podía aceptar que Frank no fuera ejecutado. ¿Qué sucedió entonces? ¿Cómo se desarrollaron los acontecimientos? La tensión se puede palpar en el ambiente. Un grupo de hombres autodenominados los Caballeros de Mary Figan, decidieron tomar la justicia por su mano, en un acto de barbarie. Secuestraron a Leo Frank de la prisión estatal en Milledgeville. Un secuestro de una prisión estatal. Es difícil de imaginar. Te puedes hacer una idea del clima de impunidad que reinaba en aquella época. Las autoridades, ya fuera por miedo o por complicidad, no hicieron nada para impedirlo. Es escalofriante pensar que algo así pudo ocurrir. ¿Y qué pasó con Frank después del secuestro? Lo llevaron a Marietta, el pueblo natal de Mary Figan. Y allí, ante la mirada impasible de algunos y la furia ciega de otros, lo lincharon. Un linchamiento, un acto de violencia atroz. Y nadie fue castigado por este crimen. Como que, aunque el linchamiento de Frank conmocionó a parte de la sociedad estadounidense, la realidad es que ninguno de los responsables fue llevado ante la justicia. El miedo y el silencio se impusieron. Un final terrible. Un final terrible para una historia que ya estaba plagada de injusticias. ¿Y qué sucedió? ¿Y qué sucedió después? ¿Cómo reaccionó la sociedad? Ante este acto de barbarie? La reacción fue mixta. Parte de la sociedad, especialmente en el sur, justificó el linchamiento como un acto de justicia popular, mientras que otros, horrorizados, denunciaron la violencia y la falta de justicia. Es increíble cómo los prejuicios pueden distorsionar la realidad hasta el punto de justificar un acto tan brutal como un linchamiento. Exacto. El caso de Leo Frank, más allá del crimen en sí, nos habla del poder del odio y de la facilidad con la que se puede manipular a la opinión pública para justificar actos de violencia. Hablamos del linchamiento como un acto de justicia popular. ¿Pero qué hay? ¿Qué hay de la justicia real? Se reabrió el caso en algún momento. Se investigó a Jim Conley. A pesar del horror del linchamiento, el caso de Leo Frank no quedó cerrado del todo. A lo largo de las décadas siguientes surgieron nuevas pruebas y testimonios que ponían en duda la culpabilidad de Frank y apuntaban a Jim Conley como posible autor del crimen. ¿Puedes hablarnos de esas nuevas pruebas? ¿Qué fue lo que cambió la perspectiva del caso? En 1982, un testigo clave, Alonso Mann, que en el momento del crimen era un adolescente que trabajaba en la fábrica, rompió su silencio y declaró haber visto a Jim Conley llevando el cuerpo de Mary Figan el día del crimen.
Un testimonio que décadas después corroboraba las sospechas sobre Conley. ¿Qué impacto tuvo esta revelación? El testimonio de Mann fue fundamental. Fue fundamental para reabrir el caso, a pesar de la oposición de algunos sectores que aún defendían la culpabilidad de Frank. La presión social y las nuevas pruebas llevaron a la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Georgia a revisar el caso. ¿Y qué ocurrió? Se hizo justicia finalmente para Leo Frank. En 1986, más de 70 años después del linchamiento, la Junta concedió a Leo Frank un indulto póstumo, reconociendo las irregularidades del juicio y la falta de pruebas concluyentes. Si bien este indulto no pudo devolverle la vida, al menos limpió su nombre y lo liberó de la sombra de la culpabilidad. Un acto de justicia tardío, pero un acto de justicia, a fin y al cabo. Es increíble pensar que tuvieron que pasar más de 7 décadas para que se reconociera la inocencia de un hombre que fue víctima de un sistema judicial corrupto y de una sociedad presa del odio. El caso de Leo Frank es un recordatorio de lo frágil que es la justicia, de cómo los prejuicios pueden cegarnos y llevarnos a cometer errores terribles. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la importancia de luchar contra la discriminación y la intolerancia, de defender la verdad y la justicia, por muy difícil que sea el camino. Y nos deja una pregunta inquietante. ¿Quién era realmente Jim Conley? ¿Cuáles fueron sus motivos? Su papel en esta historia sigue envuelto en misterio. Cierto, a pesar de las nuevas pruebas y el indulto a Frank, la figura de Jim Conley sigue siendo un enigma. Sus motivaciones, sus acciones son preguntas que quizá nunca lleguemos a responder con certeza. El caso de Mary Figan, a pesar de su trágico final, nos deja un legado importante. Decías que la figura de Jim Conley sigue siendo un enigma. ¿Qué teorías se han barajado a lo largo de estos años sobre sus posibles motivaciones? ¿Por qué? ¿Por qué mentir? ¿Por qué incriminar a Leo Frank? Pues mira, las teorías son diversas y en algunos casos bastante especulativas. Algunos creen que Conley actuó movido por el miedo, que quizá fue coaccionado, amenazado para que acusara a Frank. Otros apuntan a la posibilidad de que buscar algún tipo de beneficio, ya fuera económico o simplemente evitar ser él mismo el principal sospechoso. Recordemos que Conley era un hombre negro en el sur de Estados Unidos, a principios del siglo XX. Podría haber sido manipulado por la policía o por algún grupo de poder para que señalara a Frank. Es una posibilidad que no se puede descartar. El racismo, la discriminación eran rampantes en aquella época. Y no sería extraño que Conley, como hombre negro, se viera presionado o manipulado para que dijera lo que las autoridades querían escuchar. De ser así, estaríamos hablando de una conspiración a gran escala, ¿no? Para inculpar a Frank, utilizando a Conley como instrumento para satisfacer sus propios intereses. Exacto. Y esto nos lleva a otro aspecto interesante del caso, el contexto social y político de la época. Atlanta, a principios del siglo XX, era una ciudad en plena transformación, con una creciente industrialización y una sociedad dividida por las diferencias raciales y económicas. ¿Crees que este clima de cambio y tensión social pudo influir en el desarrollo del caso? Sin duda. El caso de Leo Frank se convirtió en un símbolo de las tensiones y los miedos de la época. Frank, un judío del norte, representaba para algunos el enemigo, el símbolo del cambio que amenazaba el orden establecido. Un chivo expiatorio, ¿no? Para canalizar la frustración y el miedo a lo desconocido. En cierto modo, sí. Y este miedo fue hábilmente utilizado por algunos sectores de la prensa, la sociedad, para crear una imagen distorsionada de Frank y presentarlo como un monstruo, un ser despiadado capaz de cometer los crímenes más atroces. Es terrible pensar cómo la manipulación y el odio pueden llevar a la destrucción de una persona, ¿no? De una familia, de una comunidad entera. ¿Qué impacto tuvo el caso de Leo Frank en la comunidad judía de Atlanta? El impacto fue devastador. La comunidad judía, que hasta entonces se había sentido relativamente segura en Atlanta, se vio de repente expuesta al odio y la violencia. Muchos judíos abandonaron la ciudad, temiendo por sus vidas y las de sus familias. Un éxodo provocado por el miedo, ¿no?
por la sensación de que ya no eran bienvenidos en su propia ciudad. El caso de Leo Frank marcó un antes y un después en la historia de la comunidad judía en el sur de Estados Unidos. Despertó una conciencia sobre la necesidad de luchar contra el antisemitismo y la discriminación, de defender sus derechos y su lugar en la sociedad. Una lucha que continúa hasta nuestros días. El odio y el prejuicio, por desgracia, siguen presentes en nuestra sociedad. Es cierto. El caso de Leo Frank, a pesar de haber ocurrido hace más de un siglo, sigue siendo un recordatorio de la fragilidad de la justicia y de la importancia de luchar contra la intolerancia y la discriminación en todas sus formas. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel en la construcción de una sociedad más justa, más equitativa para todos. Un caso que, a pesar del paso del tiempo, sigue despertando interés y generando debate. Un caso que nos recuerda que la búsqueda de la verdad y la justicia es un camino que a veces puede ser largo y tortuoso, pero que nunca debemos abandonar. Gracias por compartir tus conocimientos y tu perspectiva sobre este caso tan complejo y fascinante. El placer ha sido mío. Es importante que no olvidemos estas historias, que aprendamos del pasado para construir un futuro mejor. Y a vosotros, queridos oyentes, os invitamos a seguir investigando, a seguir cuestionando, a no conformaros con las versiones oficiales y a buscar siempre la verdad, por muy escondida que esté. Hasta la próxima inversión en las profundidades de la historia.